Muy buenas tardes, jóvenes. Tengan un feliz día. Hoy 9 de febrero, ¿verdad? Día que nos volvemos a reencontrar, ¿verdad? Una vez que ya hemos pasado la etapa 1 y 2, o sea, el subtema o tema número 1 y 2. Hoy entraremos al tema número 3. Espero de que todos nos encontremos bien, que vayamos donde todos queremos ir, hacia el éxito, hacia la excelencia, a través del estudio, la constancia y la responsabilidad ética, ¿verdad? Y para mí es un placer siempre estar, aunque sea virtualmente, ¿verdad? La situación con todos ustedes. Hoy vamos a ver el tema número 3, que son las periodizaciones de la historia de Honduras. Aquí vamos a ver esta herramienta didáctica, ¿verdad? Pedagógica de la historia que se llama periodización, que es un ordenamiento cronológico de los acontecimientos. Vamos a ver algunas propuestas de la periodización de la historia de Honduras y vamos a identificar varias periodizaciones de la historia de Honduras según algunos autores, ¿verdad? Para que ustedes vayan más o menos comprendiendo qué significa el tema. Y dentro de esos objetivos está comprender, ¿verdad? Estas divisiones desde el punto de vista temporal, la era, el periodo, la época o las edades, ¿verdad? En esas divisiones o esas periodizaciones. Como así también ver las divisiones y subdivisiones, ¿verdad? En que han transcurrido los acontecimientos de Honduras a través de la historia, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer, lo vamos a saber en base a tiempo, por eso dice periodizaciones. Y identificaremos algunos enfoques de algunos historiadores hondureños que se han atrevido, ¿verdad?, a hablar sobre la periodización de la historia de Honduras. Bueno, José Cecilio del Valle, que fue uno de los grandes sabios que tuvo Honduras y Centroamérica y América, ¿verdad?, en algunas veces comparado hasta con Simón Bolívar, dijo que en el siglo XIX que el que no observa a un pueblo más que en su actual posición es como que no ve a un hombre más que un acto solo de su vida, que para conocer a un hombre es preciso verle en todos los periodos y para conocer a un pueblo es necesario observarle en todas sus épocas de su historia. Prácticamente Valle le da un valor agregado, un plus agregado al valor de la historia, que no vamos a conocer a un hombre, un acto de ese hombre, de esos pueblos, si no conocemos esos periodos en que ese pueblo se ha desarrollado a través de la historia, ¿verdad? Entonces, entenderemos a manera de introducción que es importante conocer las periodizaciones de la historia de Honduras para ver cómo se han ordenado lógicamente estos procesos, ¿verdad? Cómo se han agrupado de acuerdo a su relación, características, diferencias, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces nosotros no pudiéramos comprender la historia desordenadamente. O sea, el ordenamiento cronológico a través de las periodizaciones nos hacen, ¿verdad?, ver la historia de manera horizontal o vertical, pero siempre bajo el intento del historiador de cómo interpretarla de una mejor manera y cómo podemos comprenderla nosotros a través de líneas de tiempo. Las líneas de tiempo son los espacios o periodos, eras, épocas, edades en que se ha desarrollado la historia de Honduras, no solo de Honduras, sino la universal, la regional, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos claro eso, ¿verdad? Que el historiador ha querido sistematizar, ¿verdad?, a través de divisiones, subdivisiones, criterios, enfoques, ¿verdad?, los momentos o acontecimientos históricos que el hombre en Honduras ha desarrollado a través de la historia, a través del pasado, ¿verdad? Entonces, es importante esto. ¿Qué es la periodización de la historia? De la historia. Miramos, como les dije anteriormente, que esta es una herramienta que nos ayuda a plantear objetivamente bajo un sentido didáctico, pedagógico, o sea, para que ustedes aprendan, jóvenes, cómo se viene dando curso a la formación integral de un país mediante el ordenamiento lógico de su historia, integral y cultural. O sea, que se convierte en un instrumento cognoscitivo. ¿Qué quiere ser instrumento cognoscitivo? Que este instrumento nos ayuda a entender, a comprender, ¿verdad?, a analizar, a reflexionar y más que todo a ordenar
todos los momentos históricos que ha vivido un país, y por eso se hace desde el punto de vista global, ¿verdad? O sea que si hablamos de la historia de Honduras, ya vamos a ver los ejemplos, vamos a ver de cómo se han ido revolucionando todos los cambios de estas sociedades a través del tiempo, bajo organismos vivientes, como dice ahí, complejos, cómo se autorregulan, ¿verdad? Nacen, cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo se disuelven, ¿verdad? De una u otra forma. Entonces, la periodización de la historia nos ayuda al estudio de esos movimientos, ¿verdad? Recuerden que la historia no es estática, ¿verdad? Es cíclica, se repite y a veces se permanece, pero a veces cambia según los acontecimientos, pero también nos ayudan a detectar, ¿verdad? De manera objetiva, teórica, cómo se han comportado estas agrupaciones a través del tiempo mediante el análisis, el registro de estos procesos sociales, a través de etapas, de fases, ¿verdad? Que se han estudiado de forma exhaustiva, perdón. Y este ordenamiento, que les dije yo ya, que se llama periodización, explica, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, la evolución, la revolución, el cambio social de todos estos pueblos, ¿verdad? Que a través del tiempo han ido dejando algunos legados a los post o a las siguientes generaciones, ¿verdad? Recordemos que la sociedad evoluciona, mantiene una dinámica interna, ¿verdad? Humana, pero más colectivamente. Y esto se establece a través de las periodizaciones históricas, ¿verdad? Como estos instrumentos, vuelvo a reiterar, de aprendizaje, que son imprescindibles, ¿verdad? Para que ustedes conozcan el verdadero valor de la historia, ¿verdad? Por eso, Manuel Tuñón, que es un historiador, nos advierte, ¿verdad?, de que nada más aterrador que las largas listas de fechas que a veces usurpan el nombre de la historia. Todavía, peor si van acompañadas de nombres de reyes y batallas. Pero sería erróneo creer que la reconstrucción de todo pasado, que es la historia, puede hacerse prescindible de la cronología, es decir, de la inserción de los hechos históricos en la medida del tiempo. El mismo Nietzsche, un filósofo, también decía que ¿qué importa a veces que conozcamos tantas fechas, tantos nombres, ¿verdad? De reyes, de presidentes o a veces de batallas, si no comprendemos ¿verdad? La construcción de esa historia. Que a veces se puede prescindir de la cronología, ¿no? Es difícil, ¿verdad? Pero es así como la inserción de esos hechos históricos en la medida del tiempo hacen de que la historiografía o esta ciencia histórica nos muestre la teoría de estos acontecimientos con convergencias o divergencias, o sea, con cosas positivas y cosas negativas, con cosas que estamos de acuerdo y cosas que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y por eso la historia como ciencia social particular se perfila ahí como ciencia. ¿Por qué se perfila como ciencia? Ojo, para que lo tengan bien claro. La historia se perfila como ciencia porque tiene un objeto de estudio definido. Y ese objeto está en el tiempo, en el desarrollo del hombre a través del tiempo en la sociedad, ¿verdad? Hoy, en la actualidad, se pueden señalar tres tipos o dividir la historia en tres tipos, ¿verdad? Algo que uno a veces deja desapercibido, ¿verdad? Y esto se aplica de manera particular y simultánea, ¿verdad? De acuerdo a necesidades, de acuerdo a estudio de fenómenos, a intereses sociales, pero algo que sí no puede dejar de pasar desapercibido, jóvenes, es la tecnología, ¿verdad? La tecnología digital, la tecnología de tercera, cuarta, quinta generación, que hacen que la historia investigue para enseñar, ¿verdad? El Internet, ustedes saben, en el mundo universitario, y de repente también otras redes, ¿verdad? O otras programaciones testimoniales o documentales que nos hacen a través de la tecnología comprender más, ¿verdad?
ese concepto, ¿verdad? Historiográfico o de historia. Y así podamos comprender los acontecimientos que se han ido periodizando a través del tiempo, ¿verdad? Pero es relevante también considerar, ¿verdad? Que no podemos dejar, ¿verdad? Esta relación así solo planteada, sino que debemos también ponerla en práctica. Ahí se les recomienda a través de Wikipedia que hagan pequeñas lecturas de periodizaciones, pequeños tópicos de algunas periodizaciones también globales o universales. Fíjense bien, aquí tenemos una pequeña periodización para que vayan entendiendo, ¿verdad? Cómo se puede periodizar la historia de Honduras, según Luis Sánchez, ¿verdad? Que es un historiador, ¿verdad? Que proporciona estos periodos. Mire, la historia de los periodos de Honduras, de la historia de Honduras, ¿verdad? Y volvemos a reiterar que no se les olvide para contestar sus respuestas, sus preguntas, que la periodización es el ordenamiento lógico de los procesos históricos mediante el cual se agrupan estos de acuerdo a su relación y características, permitiendo las diferencias entre un periodo y otro. Vamos a ver, entremos a esto. El periodo prehispánico, antes de la llegada de los españoles, para Sánchez, mire, se da en el 12.000 antes de Cristo. ¿Quiénes estaban? ¿Qué tipo de personas estaban? ¿Qué cultura? ¿Qué ideología? ¿Qué concepto espiritual tenían? Formas de vida, formas de organización, parias, genes, tribus, sociedades, como la maya, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifestaban estos primitivos, ¿verdad? Entonces, tenemos posteriormente lo que es el periodo colonial. ¿Por qué dice 1502? Porque es el descubrimiento de Honduras, 17 de agosto de 1502. Aquí en el periodo colonial, aquí prácticamente, Sánchez, ¿verdad? Luis Sánchez nos pasa, mire, cronológica, a otro periodo, 1502, descubrimiento de Honduras. ¿Cómo se desarrolla el descubrimiento? ¿Qué causan el descubrimiento? ¿Qué consecuencias trae el descubrimiento de Honduras y de América? ¿Cómo se da el proceso de conquista? ¿En qué año se da? ¿Verdad? ¿Cómo y qué importa para los españoles la instalación del régimen de gobierno? La organización de los territorios, la explotación de los yacimientos mineros en el interior de Honduras y por último la colonización. Y entramos al tercer periodo, que es 1821, que es el periodo republicano, que es hasta la fecha. El periodo en donde Morazán comienza, ¿verdad? A partir de 1800 con la ruptura del acta, que es un acta mentirosa y lo vamos a ver más adelante, la ruptura del orden colonial y entramos a un periodo republicano, ¿verdad? En donde se empieza con la Constitución de 1826, ¿verdad? Comienza en 1827 con, se le quita el lado de provincia y se empiezan a hacer los primeros asomos de república. Entonces, podemos ver cómo a través de esta propuesta o este enfoque de Luis Sánchez, ¿verdad? Hace uso de las periodizaciones, o sea, de los periodos, ¿verdad? Que los tipifica en 3 y que esto encuentra eco en lo que prácticamente reflexiona José Cecilio del Valle. Para comprender a un pueblo, a una sociedad, a una organización social, a un hombre, hay que leerlo, hay que conocerlo a través del tiempo, a un pueblo, ¿verdad? Nos invita entonces a reflexionar sobre la historia, ¿verdad? La importancia del conocimiento histórico. ¿Por qué cuenta la historiosidad? Que incluía a Honduras. La historiosidad es todo ese proceso sistemático, de sistematicidad, en donde prácticamente los pueblos parten de un comienzo prehispánico y estos pueblos pasan, ¿verdad?, a convertirse posteriormente en las sociedades que tenemos ahora. Ahora, también Valle decía que todos los pueblos tienen 3 estados. El de la ignorancia, oiga bien, vamos a ver, yo creo que hacen sus apuntes,
todos los pueblos, decía Valle en el siglo XIX, en su antología de historia, decía, todos los pueblos tienen tres estados: el de la ignorancia, el del error y el de la inflación, ¿verdad? O sea, porque Valle consideraba que la política era acción, la historia era política en acción. Y por eso proponía que cada república publicara un anuario político, o sea, cada año lo que se desarrollaba, ¿verdad? Lo que se hacía a través de documentos, a través de obras, ¿verdad? Recordemos que cuando viene la reforma liberal, en 1876 también se dan acontecimientos interesantes que ponen fin a algunos gobiernos dictatoriales, caudillescos, anárquicos, y entramos a un periodo también de reforma, ¿verdad? De reforma, por eso dice liberal, insertándonos a mercados diferentes mundiales, ¿verdad? Que eso lo vamos a explicar en su momento. Entonces, vamos a reiterar un poquito a Marco Aurelio Soto con esas reformas liberales. Recuerde que Marco Aurelio Soto fue presidente de Honduras un 27 de agosto de 1876 en Amapala, ¿verdad? En Amapala recibió los pliegos de Justo Rufino Barrios de Guatemala y Ramón Rosa fue su secretario, ¿verdad? Entonces, qué interesante recoge la historia de 1876, o sea, del siglo XIX, como estos grandes hombres que los desconoce por lo general la juventud, en su gobierno reformista, crearon el Archivo Nacional de Honduras, crearon la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Que está en Tegucigalpa, en el centro de Tegucigalpa, al costado norte de la capital, en el centro. En 1904, esta revista, el Archivo y la Biblioteca Nacional, empieza a publicar documentos de la historia. Aparece por primera vez algunos poemas a Honduras de Augusto Secuello, que posteriormente se convierte en el himno nacional, ¿verdad? Y así la historia de Honduras empieza a través del recogimiento de todos esos elementos ordenados, ¿verdad? Por medio de las periodizaciones a la expresión, ¿verdad? Literaria. Entonces, todos estos elementos, jóvenes, les llamamos antecedentes históricos, que al acumularse son la base de un bosquejo de la historia de Honduras, como dice Rómulo Durón, que el mismo historiador los ordena ya una vez comprobados de manera cronológica y los va en una línea de tiempo ubicándolos por épocas, por eras, por estadios o por etapas o periodos, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer que estos elementos nos ayudan, ¿verdad? Como dice Félix Salgado ahí, ¿verdad? A intentar, ¿verdad? Sistematizar la historia de Honduras. O sea, no podemos inventar la historia de Honduras o la historia del mundo. Tenemos que sistematizarla. Y para sistematizarla debemos hacer uso de métodos, ¿verdad? De métodos, de estudios investigativos, ¿verdad? No solo de campo, sino testimoniales o testificales, documentales, ¿verdad? Materiales, antropológicos, geográficos, espaciales, etcétera, ¿verdad? Para comprender la historia de un país. Y por eso se creó en Honduras, en 1926, lo que es la Sociedad Hondureña de Geografía e Historia, ¿verdad? Que es la que, a través de historiadores, van aportando al conocimiento del pasado, ¿verdad? Quiero decirles, porque vamos a ir entrando a ver las periodizaciones, que existen una diversidad de periodizaciones de historia de Honduras, de manera general. Y que estas periodizaciones toman como base la época primitiva y posteriormente el periodo colonial, ¿verdad? Porque Mario Argueta, que es un historiador y sociólogo hondureño que todavía está en la universidad dando clases, él es bien reconocido porque tiene un gran lunar en la cara, en el pómulo izquierdo, pero lunar exagerado de grande. Es un hombre tan inteligentísimo que ha aportado a Honduras, y todavía no se quiere ir de la Universidad Autónoma allá en Tegucigalpa, porque quiere, como dice él, ayudar a las generaciones a través de comprender la sociología del país, así como la historia. Él dice que para intentar subdividir el desarrollo histórico del periodo colonial hondureño,
se pueden utilizar diversos criterios económicos, formas de vida, sociales, cómo se organizaban estos pueblos, demográficos, qué tipos de pueblos eran, capacidades, extensiones, profundizaciones de los pueblos, el ambiente ecológico, ambiental, y cómo ellos también se gobernaban administrativamente. Entonces, la combinación de ellos, ¿verdad? Dado el desconocimiento que se ha tenido a través de más de 300 años, oiga bien, que es el de nuestro pasado a partir de 1821, hoy van a ser 300 y fracción, un año, ¿verdad? Probablemente se han abordado de una manera que hacemos de lado, ¿verdad? Algunos acontecimientos cronológicamente, pero es interesante ver que la cronología, o sea, el tiempo es vital, ¿verdad? Para determinar todos aquellos acontecimientos trascendentales que han sucedido en el país, ¿verdad? Y que nosotros no somos verdaderamente quien para cuestionarlos porque son producto de grandes investigaciones, tanto de campo, como les dije, testimoniales y documentales a través de la investigación que nos han hecho convencernos de que somos parte de una historia, ¿verdad? Y mire bien, así de manera descriptiva, Rómulo Durón, ¿verdad? Que él estuvo entre 1865, 1892, ¿verdad? Este Rómulo Durón han implementado en los textos de historia, igual a Rafael Eleodoro Valle, varios estudios, ¿verdad? Que para muchos son los fundadores de nuestra historia, ¿verdad? Porque profundizan en ese carácter político, ¿verdad? Tanto Vallejo como Durón, ¿verdad? En lo que es siglo XIX y XX, ¿verdad? Y ellos, en su bosquejo histórico de Honduras, dividen la época colonial en 5 periodos. Fíjense bien, yo creo que ahí los estamos viendo. La época colonial, que es el descubrimiento y conquista, que va de 1502 a 1544. La organización de las colonias, de 1544 a 1579. La división, miren, que aquí ya se mira el marcado divisionismo de Honduras entre Tegucigalpa y Comayagua. Comayagua siendo la capital y Tegucigalpa un foco económico minero, ¿verdad? Con un territorio bastante irregular y quebrado. 4, ¿cómo se organiza Honduras? De acuerdo a las ordenanzas de las intendencias. Las intendencias eran los organismos de gobierno, ¿verdad? En el siglo XVIII y XIX. Y también después, ¿cómo se vuelve a restablecer la alcaldía mayor en Tegucigalpa, en donde debía estar sujeta a un gobernador? Ahora mire bien, en la época independiente, o sea, la independencia, aquí, esta comienza de 1821 hacia 1822, con las primeras independencias, ¿verdad? Los primeros intentos, el acta de independencia del 15 de septiembre en Guatemala. Número 2, la anexión a México en 1822. Número 3, la Federación Centroamericana, y una vez que se da la verdadera independencia, un 1 de julio de 1823, pasamos a lo que es la Federación Centroamericana de Morazán, que es donde empezamos los inicios de la República. 4, empieza a organizarse Honduras como Estado independiente y se empieza después a reorganizar Honduras con Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Con lo que es la verdadera república, ¿verdad? Y así Medardo Mejía también propone las etapas. Honduras en etapas. Etapa de la comunidad primitiva, mire bien, o prehispánica, o precolombina, la etapa del esclavismo colonial, que es la entrada de España, la etapa semifeudal o independiente, es una vez que después pasamos a la independencia superflua, y la etapa de reforma y la posindependencia, que es la que supuestamente vivimos. Ahora miramos a Luis Mariñas Otero. 1928 a 1988. O sea, le está diciendo ahí de los años que murió, ¿verdad? De 62. Luis María Otero, que era un español de Murgados, Coruña, él desarrolló toda una carrera diplomática en Honduras, pero hizo un libro llamado Honduras. Y él dice que la periodización de Honduras está dividida en 4 edades. La edad de piedra, ya la sabemos que es la primitiva, la época indígena o precolombina. La edad de los metales, que no es más que el descubrimiento y la entrada de los españoles con conquista y todo, que sea del 16 al 17, con trabajo sobre todo de metales.
3, la edad del cuero, que es la entrada de la ganadería como actividad principal en el siglo XVIII y XIX, y 4, la edad del banano, que se da en el siglo XIX, cuando desde Cabañas hasta Carías se empieza a dar entrada a lo que son las bananeras en Honduras. Y así sucesivamente, Longino Becerra, que fue un profesor que murió hace 3 años dedicado al estudio de la historia, hace un libro que se llama La Evolución, en donde lo mismo, mire, comunidad primitiva, 8000 antes de Cristo a 1524, para él ahí se descubrió Honduras, ¿verdad? Sin clases sociales, sin propiedad privada, la tierra la usaban todos. La colonia española, que él dice que inicia en 1524 y termina en 1821 con el acta, que es el estado feudal, donde ya habían clases peninsulares, colonialistas, terratenientes, esclavos negros, indígenas, etcétera, ¿verdad? La etapa independiente, o sea, aquí es donde se da la rivalidad entre Estados Unidos y Inglaterra. Aquí entra el estado terrateniente feudal, que ya habían dueños de las tierras, ¿verdad? Y esos eran los residuos de españoles que se habían quedado. Campesinos, semisiervos, campesinos proletarios y proletarios pobres, y lo que es la entrada del capitalismo, que para él entre el siglo XIX y el siglo XX, que es un capitalismo dependiente, que es el que se daba en ese tiempo, dependíamos de las transnacionales, de las bananeras, de las inyecciones de crédito y préstamo de Estados Unidos con una burguesía dependiente, latifundismo, etcétera, 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 jóvenes, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Miramos que Luis Muñoz Lara prácticamente divide en periodos la historia de Honduras en periodo prehispánico, 12.000 antes de Cristo, mire bien que ya lo vimos, periodo colonial, 1502, con la penetración española en Honduras, 1821, los inicios de la era republicana, con el acta de independencia amañada, pero que se da, nos desconectamos de España, hasta nuestros días, ¿verdad? Que él es un catedrático también de la historia de nuestro país. Y así, sucesivamente, jóvenes, miramos cómo el sociólogo e historiador Marco Carías Zapata, ¿verdad? En 1938, que él es un profesor también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿verdad? Hoy casi 50 años de clase, ¿verdad? Él hizo un libro que se llama De la patria del criollo a la patria compartida. Una historia de Honduras, esa la pueden ver en el internet, si a ustedes les interesa, muy bonito, ¿verdad? El análisis que hace de la historia de Honduras, en donde aquí él trata de que nosotros comprendamos, que entendamos de una manera mejor, ¿verdad? La historia de nuestro país a través de esta periodización, de este enfoque, para fortalecer lo que somos como hondureños, o sea, la identidad nacional. Y así podamos construir, ¿verdad? El país que queremos. Sentirnos orgullosos de decir, somos hondureños, somos de Honduras, ¿verdad? Entonces, el doctor Marco Carías Zapata periodiza, perdón, la historia de Honduras en prácticamente, fíjese bien, tres etapas, ¿verdad? La de las raíces, 9240 antes de Cristo. Fíjense bien lo que decía Muñoz, 12.000 a 1542. Óigame bien, para él, Marco Carías Zapata, Honduras comienza, ¿verdad?, a descubrirse hacia 1542. Y entonces aquí entramos a las raíces indígenas. ¿De dónde vienen estas raíces indígenas? ¿De dónde vienen estos pueblos? Bueno, lo vamos a ver en la próxima clase, porque tenemos dos corrientes migratorias en Honduras, ¿verdad? Que hacen que tengamos diversidad de culturas étnicas o de tribus o hoy indígenas con formas de vida diferente, habla diferente, politeístas, uso de la tierra diferente, cultivo diferente, consumo de algunos productos también diferentes, ¿verdad? Y él dice, una visita a la antigua ciudad de Copán. Ahí nos encontramos con una civilización, ¿verdad? Con una civilización, y es la civilización maya, copaneca,
porque yo creo que ustedes saben que los mayas estuvieron en el norte meridional y septentrional de México, Guatemala, Honduras y abajo también, en menor escala, ¿verdad? ¿Qué tipo de sociedad fue esta? Teocrática, basado en el dominio de los dioses, ¿verdad? Y hacia aquí, en las raíces, él habla de raíces hispánicas. ¿Quiénes fueron los españoles que entraron aquí? ¿Cómo penetran? ¿Cómo se da el mestizaje? Porque algunas zonas de Honduras, producto de esa influencia o de esa raíz hispánica o española, hay más blancos, gente más blanca, gente con ojos amarillos, verdes, ¿verdad? Porque en otras zonas son más indígenas, porque en otras zonas son más oscuros, o prietos, como dice él, prietos, o mulatos prietos, o prietos claros, ¿verdad? O más mestizoides o mestizos, ¿verdad? Por las formas como España penetra y otras culturas europeas, porque acuérdense que aquí en Honduras no solo España anduvieron también ingleses, ¿verdad? Y por eso miramos algunas zonas diferentes. Número 2, lo que es la sociedad tradicional hondureña, 1542 a 1549. ¿Cómo empieza a construirse el país desde España? Con los primeros pueblos, Comayagua, ¿verdad? Comalhuacán, Olancho, San Jorge, Choluteca, la vía de la Jerez, Tegucigalpa, la vía de San Miguel, ¿verdad? Y así sucesivamente San Pedro, ¿verdad? San Pedro, que era el Valle de San Pedro de Sula. Entonces, aquí es donde se vienen los cambios, ¿verdad? Los cambios a través de la formación de sociedades tradicionales, producto de la influencia española, los vientos, los cambios que se dan, y aquí quien sufre más es el indígena. Recuerde que el indígena se somete en el proceso de conquista. Y así sucesivamente, posteriormente viene la República incipiente con Morazán y la Reforma Liberal, hasta caer a lo que decimos hoy modernización y subdesarrollo, que es lo que tenemos actualmente en Honduras con el proceso neoliberal. Para terminar, y de ahí vamos a entrar a la etapa de preguntas y respuestas, miramos de que toda esta gente hace sus aportes, jóvenes, ¿verdad? Hace sus aportes y que lo que tratan es cada vez más de profesionalizar el estudio histórico, de contribuir con estos legados investigativos de la historia a que conozcamos un poquito más de nuestro pasado, porque ellos se han urdido, se han introducido al estudio meramente histórico y han hecho las interpretaciones desde todo contexto cultural, social, ético, moral, religioso, mítico, gastronómico, etcétera. Y se han hecho sendas investigaciones también por las mismas universidades, la Pedagógica Nacional, la Honduras, ¿verdad? En donde estas periodizaciones, a pesar de que han habido críticas, ¿verdad? Principalmente a Rómulo Durón, Medardo Mejía, Mariñas Otero, Longino Becerra, estas críticas se han convertido en antologías y son lo que se ha transcrito textualmente, ¿verdad? Pero que podemos ver aquí que según los enfoques de los historiadores, miramos que unos se basan más en lo tradicional y otros en lo moderno. Unos en la cuestión más historiográfica y otros en lo más científico. Y es así como se divide la historia en dos enfoques. Fíjense bien para que los apunten. El enfoque positivista, ¿verdad? O sea, el positivismo de Augusto Comte y el enfoque del materialismo histórico, que es el que hace Carlos Marx. Entonces, miramos que unos hacen su historia o la periodización de la historia de acuerdo al enfoque positivista de Augusto Comte, en donde le dan más prevalencia al fenómeno previamente investigado. Pero también tenemos otros que hablan del materialismo histórico. O sea, Honduras recibe la influencia del eurocentrismo. ¿El eurocentrismo qué es? Es la escuela que prácticamente divide la escuela europea basado en la organización social, ¿verdad? Y cultural de Europa, divide a la historia de Honduras en dos enfoques. El materialismo histórico, que es la escuela que nos ayuda a comprender de que todo lo que es historia es por concepto de la materia. Todo lo que es materia es historia. Vaya, las ruinas de Copán son historia bajo el materialismo histórico porque las miramos que hay un legado maya.
¿verdad? Y en el otro es positivismo de Augusto Comte, que es donde entendemos y comprendemos la historia a través de fenómenos, a través del método experimental, a través de conocimientos que se nos han transmitido a través de ese estudio positivista por el estudio de fenómenos previamente establecidos, ¿verdad? Entonces, con esto directamente he tratado de darles una clase magistral sobre lo que es la periodización de la historia de Honduras para que una vez que logremos concluir con esta fase magistral, abrir de nuevo el Zoom, ¿verdad? Para que entremos a preguntas y respuestas, jóvenes. Así que con esto termino lo que es la periodización, el tema número 3 de la historia de Honduras, específicamente bajo las corrientes, bajo enfoques tradicionalistas y modernismo, y bajo también las corrientes producto de la división de la historia bajo el enfoque del materialismo histórico, ¿verdad? Y del positivismo, ¿verdad? Del positivismo.